Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Controversia. Hoy tenemos un tema muy interesante y a la vez muy intrigante. Queremos hablar sobre la vida después de la muerte. No se vayan, que aquí iniciamos el programa. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, vamos a empezar a conversar ya. Queremos recordarles a ustedes en casa que si tienen algo que comentar sobre ese tema, alguna pregunta, alguna referencia que quieran compartir con nosotros y los demás amigos alrededor de Latinoamérica que nos siguen a través del internet, pueden hacerlo a través del Facebook, el blog y también nuestra cuenta en el Twitter. Chicos, bienvenidos al programa. Conversábamos un poquito antes de empezar el programa y como que nos Calofríos. Bueno, empecemos hablando sobre algunas creencias que existe referente a qué sucede cuando uno muere. ¿Qué hemos escuchado alrededor? Bueno, en la sociedad muchos tenemos miedo, la gente tiene miedo a la muerte porque como que es algo que separa a un ser querido o a alguien cercano y eso hace que uno quiera pensar qué hay más allá, ¿no? Claro, el miedo al desconocido, no saber qué va a pasar con nosotros una vez que morimos, ¿no? Sí, también el miedo al olvido, ¿no? No quieren que los olviden y tampoco ellos quieren dejar de tener influencia sobre sus seres queridos. Sin embargo, también algunas corrientes, más allá de morir y que la vida se termine, piensan que existe la reencarnación. Hablemos un poquito de qué pasa, qué es lo que se piensa que sucede cuando una persona muere. Hay tantas cosas que se piensan. Por ¿Cómo ejemplo, cuáles? Mencionamos mencionaba algunas. Sol, La reencarnación. La reencarnación. La reencarnación, dice, ¿no? Que algunas religiones piensan de que tú tienes el karma, ¿no? Y según las cosas buenas o malas que hayas hecho, vas a poder reencarnarte en alguien mejor o en un lapicero. O en un sapo, o en algo feo que no te gusta. Sí, como un castigo o recompensa a lo que hiciste en tu vida. Justo hablando de esto, me acuerdo que una vez me invitó un compañero a su casa y vi en la mesa del centro un pececito y con mucho respeto me dijo, es mi abuelito, así, de esa manera. ¿Qué otro tipo de creencias existen referente a lo que sucede al morir? Porque la reencarnación es una de ellas. ¿Qué más hay? Otros dicen que cuando las personas muere automáticamente, pero va a llegar un momento en el cual todos resucitan, los malos y los buenos, y va a estar Dios allí diciendo, bueno, tú te vas al cielo, tú al infierno, como que con una lista, ¿no? Tú te vas al cielo, tú al infierno, tú al cielo, tú al infierno, y ahí recién uno va a recibir el tormento eterno o también va a recibir su recompensa. Pero hay otros que creen en un mundo de los muertos, que existe un mundo material de muertos, que es el más allá. Cuando mencionamos el juicio, una cuestión, también hay un grupo religioso bastante fuerte y varias creencias religiosas en realidad que tienen la convicción de que en realidad la muerte no es el punto final, o sea, no es que cerré los ojos y se acabó, sino que simplemente el pasar a otro estado, ¿verdad? ¿Qué sabemos sobre esa parte? Por ejemplo, parte? las culturas que hubo en Perú, un ejemplo, a los muertos se los envolvía con todas sus joyas, incluso hasta sus mascotas, porque se pensaba que iban a ir a otro mundo donde iban a ser felices, según sus hechos, e iban a estar con todos sus antepasados y toda su O familia. en el mundo oriental se habla del principio es el final, ¿no? Ellos ven la vida de una manera circular. Vas a morir, vas a reencarnarte, vas a morir de nuevo, vas a ir así y así. Pero aún hay pueblos donde una vez que la persona muere, se le hace el respectivo funeral y después, pasando tantos días, al amanecer, se le quema todas sus pertenencias, ropa, vehículos, si tenía también, tienen que quemárselos para que él pueda también reclamarlo en el lugar que esté, todo lo que él había ganado en esta tierra. O los egipcios que pensaban que cuando se moría su cuerpo, el alma salía disparada y como que tenía alas y se iba volando hasta lejos, donde era el mundo de los muertos. Y no sé si recuerdan cuando se descubrió la tumba de cierto personaje en la China, si es que no me equivoco, que se encontraron con estatuas de soldados. ¿Recuerdan? Barro. Exactamente, cada uno preparado distintamente, todos diferentes de uno del otro para que protegiera a este personaje. Incluso para en que su conquistara peregrinaje, también en ese ¿verdad? mundo. Para que si conquistó en esta tierra, pues que conquiste en el más allá. Entonces, existe como una negación de la muerte. ¿Será que las creencias que estamos comentando serán simplemente algún motivo o tienen como motivación principal el hacer creer a la persona o el querer negar que la muerte en realidad puede ser el fin de todo lo que existe, o es algo real, algo que las personas utilizan para tratar de consolarse? ¿O también será que la corriente filosófica ha influido mucho en esta sociedad también? ¿O será que el hombre quiere vivir eternamente, ¿no? No quiere tener la idea de que murió
y que ya no puede existir más. ¿O será que dentro de nosotros hay algo que nos dice que no somos, que debemos pensar que podemos vivir eternamente? Es que no te has puesto a pensar que a lo mejor que te estás preparando para otra vida, pero algo entrete. O sea, para ti la muerte no es el fin, sino que es un estado que tienes que pasar. Como comentaba Caleb, imagínate un ejército, el emperador haber dejado a un Ahora, ejército para prepararse para ¿quién ha la otra escuchado vida. alguna vez en alguna película o de repente lo ha dicho? Muere un familiar querido o de repente una persona mayor y la expresión no te preocupes, ahora está en un lugar mejor. O el hecho de no te preocupes que desde donde esté te va a estar cuidando. Existe la creencia de que los muertos son mejores que los vivos a veces. Que Entonces, están en un lugar mejor, que se sienten, disfrutan más y también pueden intervenir en el mundo de los vivos. Y que no hay dolor, no hay sufrimiento, es como que es una etapa. Dicen, en mi la que- abuelito me está viendo, él me cuida del no, cielo. y existen algunas malinterpretaciones, especialmente en el mundo de las películas, ¿no? Se presenta a la gente que murió acá y salen después en un lugar perfecto, fumando el mejor cigarro o teniendo el mejor licor, porque es la concepción de lo que es una vida mejor para ellos. Ahora, Claro. si tomamos en cuenta todo esto, ¿no? Todo lo que estamos viendo, el tipo de pensamiento, la idiosincrasia, el folclore, ¿de dónde vienen todos estos tipos de creencias? ¿Tienen algún fundamento? ¿Están solamente basados en cuestiones culturales? Ahora esa ciencia que trata de buscar la vida después de la muerte está incluso tratando de científicamente, no valga la redundancia, científicamente viendo la razón, ¿no? Que cómo es que el alma puede salir del cuerpo y algunos científicos están tratando de investigar de alguna forma cómo es que eso puede pasar. ¿Han escuchado la expresión no camines hacia la luz? El umbral. ¿Verdad? Se habla de una luz blanca. De repente podemos hablar un poquito sobre esto, experiencias cercanas a la muerte. Sí, hay personas que parece que tuvieron un accidente, ¿no? Y tuvieron un paro y de repente es como que viven fuera de su cuerpo y ven la luz o ven a familiares. O Y también al retornar, algunos casos que ven puertas y según eso, según sus hechos, tienes que hacer tal cosa porque no puedes irte al otro mundo, Hay que porque recoger tienes sus que pasos. solucionar algunas Ajá. cosas. Hay No una llora. noticia, un caso de una niña que murió, que estaba prácticamente muerta, creo que estaba ahogada, y la estaban tratando de revivir, pero la niña mientras estaba ahogada, o sea, estaba muerta, ella vio, Médicamente claro, ella declarada. vio que había una señora que la atendió amablemente, que se llamaba Elizabeth, y que según ella era su ángel, y que le dijo, ¿sabes qué, hijita? Tú no estás preparada aún para este mundo, así que vas a tener que volver a la vida. Y en eso, plum, reaccionó y revivió, ¿no? Y la niña lo cuenta porque realmente vio que lo pasó, ¿no? Y la gente dice, ah, ahí está, ya ves, vida después de la muerte. Y hay otras personas que comentan de que caen en un accidente y quedan graves, ¿no? Entonces cuando llegan a los médicos dicen, no, él está muerto. Y esta persona como que sale de su cuerpo y ve que van a donar sus órganos. Y dicen, no, no, todavía estoy vivo. Y es como un sufrimiento tan grande. Inclusive hay un documental que habla sobre eso, como que te dicen que estás muerto, pero en realidad no estás muerto porque la persona salió del cuerpo y, mira, y me ve. imagino el sufrimiento de esas personas, ¿no? Que ven ahí cuando te están por sacar los órganos, porque yo anoche tuve una experiencia de haber estudiado, ¿no? Investigado y hablado tanto sobre la muerte. Soñé que había muerto y me veía ahí y me quería despertar. Y es horrible esa sensación. Fuera del hecho de que existe una manera de declarar a alguien muerto, médicamente, ¿verdad? Se le toma el pulso, se ve si está respirando o no. Por diversos motivos, muchas veces estas funciones del cuerpo pueden hacerse lentas y pueden permitir que se confunda con el estado de muerto. Pero lo que nos llama la atención para conversar aquí, y me gustaría que habláramos un poquito más, es el hecho que existe personas que aseguran haber estado en el otro lado y han regresado, ¿verdad? Y aún así las experiencias que ellos comparten no son las mismas. Ahora, si tomamos y pensamos todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Siempre trato de juntar todo lo que estamos diciendo y ponerlo en un solo punto. En nuestra cultura, la cultura latinoamericana, llena de folclore, llena de color, llena de ritos, llena de idolatría antes de que el mundo cristiano llegara y se esparciera por nuestros países, ¿qué dice la Biblia referente al estado de los muertos? Porque es increíble, bueno, no digamos increíble, pero es curioso que una de las festividades que existe dentro del mundo cristiano, ¿okay? Vamos a ponerlo así, mundo cristiano, ¿verdad? En algunas denominaciones cristianas es la celebración del Día de los Muertos. Y de todos los santos también.
Bueno, en la Biblia hay bastantes referencias sobre personas que estuvieron muertas y revivieron. También hay referencias de personas que llegaron a como que a revivir mediante un medium, una persona que estaba tratando de comunicarse con los muertos. Y algunos también tienen bases para decir, no, mira, ahí está, ¿no? Espiritismo. Sí, Sí, existe. te ¿no? dice, Otros te aseguran dice. de que hay vida Bien. después de la muerte, tomando referencia a Lázaro y A el rico. Lázaro, sí, te Sí, dicen. Lázaro y ¿Y el cómo en rico. la Biblia Pero aparte dice de eso, hoy eso? en día se puede ver que en las culturas, cuando llega el Día de los Muertos, todos van a ver a sus muertitos al cementerio, ¿no? Incluso hay Y le sociedades lleva- que y le adoran a la llevas- muerte. ¿no? Y les llevas el alimento que a él le gustaba, su bebida que a él le gustaba. Si en el caso de la cerveza, le llevan su cerveza y dice que en la noche él llega y se la va a Ahí tomar, llegan y en se el la va a cementerio se dan comer. una tunda de esas. Ajá. Le llevas todo lo que a él le gustaba. Se lo ofreces ahí como una especie de toma aquí. Y lo te gracioso, gusta. lo que dice Jairo también, lo que dicen es que esas denominaciones dicen ser cristianas, que creen en Dios y todo eso. Y ¿cuán Pero cierto será eso? más allá de ponerlo como gracioso, a pesar de que en el mundo cristiano hay divergencias referente a lo que se cree en el estado de muerte, o sea, del estado de los muertos, ¿verdad? La Biblia, ¿será que es ambigua respecto a este punto? No es clara, porque existe contradicción justamente con lo que mencionaba Manuel, por ejemplo, la parábola de Lázaro, ¿verdad? Porque de acuerdo a eso han Lázaro sacado el las mendigo, doctrinas del purgatorio. ¿no? Entonces, se suma a otras cosas y si comparamos religiones, pero no comparamos religiones, pero si comparamos creencias y a eso le sumamos las experiencias de cada uno de los miembros y se le suma lo que vemos en las películas, los poemas, la literatura, entre otras cosas, pues nos encontramos con una mezcolanza de conceptos, de ideas de qué es la muerte, qué sucede después de la muerte, qué va a pasar después de un tiempo, etcétera, etcétera. Tenemos que irnos a un corte, estamos tratando el tema sobre el estado de los muertos. Ustedes en casa recuerden que si tienen preguntas o de repente alguna experiencia que quieran compartir con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestras cuentas en el Facebook, el blog y también el Twitter. No se vaya, volvemos con nuestro especialista en el siguiente bloque. Esto es Controversia. Muy bien, ya estamos de regreso, esto es Controversia, estamos en el segundo bloque y ya está con nosotros nuestro especialista, él es el magíster Edgar Horna, secretario académico de la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias, es una alegría poder estar con ustedes y compartir estos momentos de este programa Controversia. Bueno, en el bloque anterior conversábamos un poquito sobre cuáles son las creencias que tenemos alrededor. Empezamos de repente usted podría mencionar cuáles son las creencias generales, las que tienen mayor aceptación en la población referente a lo que pasa cuando uno muere. Bueno, la creencia general actualmente es de que hay vida o existe vida después de la muerte. Y esta creencia no es nueva, es muy antigua, prácticamente viene desde el Edén. Y a lo largo de los años, de los siglos, se ha ido transformando en diferentes creencias, de acuerdo a las culturas, a las creencias de los propios pueblos, ¿no? Como por ejemplo la encarnación, la transmigración del alma, el ocultismo, el espiritismo en sus diversas formas, ¿no? El poder conversar con muertos o el tener contactos inclusive cercanos con la misma muerte, ¿no? Son algunas de las creencias muy comunes y que son muy actuales todavía en la cultura general. ¿Por qué hay una gran diferencia entre el occidente, el pensamiento occidental y el pensamiento oriental? Pero los dos no han tenido un mismo origen. ¿Por qué es que tanto se han diferenciado? Bueno, creo que se debe en realidad un poquito al pensamiento cultural, ¿no? El pensamiento occidental tiende a ser muy griego en el sentido de que es muy analítico, muy crítico y muy materialista. Entonces, en un principio, lo sobrenatural tuvo un rechazo obviamente lógico, pero en el lado oriental, ¿no? Las culturas orientales que tienden a ser más místicas, a tomar la vida real como una cosa práctica, para ellos el contacto, las experiencias con la muerte eran parte de su vida. Por eso ustedes van a encontrar que las culturas como egipcia, babilónica, china o asiáticas tienen como parte de sus creencias esto como si fuera algo en realidad bastante natural. ¿Cuánto ha influido la filosofía griega en nuestros tiempos ahora, en nuestra sociedad? Muchísimo, especialmente y antes de Jesús, Platón fue el que introdujo este concepto ya a un nivel racional y lamentablemente el cristianismo ha sido manchado, marcado por los conceptos de Platón y se le ha dado la legalidad y aún la base bíblica inclusive para creer y aceptarlo como parte de nuestras propias creencias, ¿no? Las creencias en el mundo cristiano general,
no de repente nuestra denominación, ¿no? ¿Y cuál sería la causa de que el hombre en general tiene miedo a la muerte? ¿No es acaso porque bueno, la muerte es algo natural supuestamente? ¿O acaso es que el hombre siente de que no fue realmente puesto en este mundo para eso? Claro, de alguna manera nosotros tenemos miedo a la muerte porque es algo que no queremos tener, es natural. Nadie quiere dejar de coexistir con sus semejantes, con sus seres queridos, de pasar las alegrías y los momentos de relacionamiento con la gente. Entonces es natural. La Biblia llega a catalogar a la muerte como un enemigo. Entonces es natural que le tengamos realmente miedo, ¿no? El pensamiento popular que tenemos hoy en día en nuestra sociedad habla sobre la existencia del cielo, el infierno y el mundo de los humanos. ¿De dónde nace este pensamiento? Bueno, este pensamiento es en realidad pagano, ¿no? La creencia viene de los egipcios básicamente, pero la tienen varias culturas, no solo ellos, ¿no? Y se divide el mundo en diferentes niveles, ¿no? Como ya ustedes lo han comentado. Y esa creencia fue introducida justamente por la filosofía, por algunos teólogos medievales dentro de la teología general. Y entonces hay quienes han buscado inclusive un sustento particular en algunas historias bíblicas que en su contexto en realidad no aluden a eso, ¿no? Como por ejemplo en la parábola de Jesús que habla acerca de Lázaro y el rico. Entonces, pero algunos toman eso como si fuera un asunto que apoya este tema que se está mencionando y no lo es, ¿no? ¿Cuánto de verdad o cuánto de mentira hay en esas experiencias que tienen algunas personas con la muerte? Bueno, ese es un tema un poco, no poco, tal vez bastante complejo, ¿no? El término encuentros cercanos con la muerte, que normalmente se abrevia como ECM, fue introducido alrededor del año de 1975 en un libro publicado por Raymond Moody titulado Life After Life. En ese libro él compilaba una cantidad de entrevistas que había tenido con personas que habían tenido una experiencia cercana con la muerte, de diferentes formas, ¿no? Personas que de repente en una situación de un accidente sentían que su cuerpo se desdoblaba o algo se desdoblaba desde su cuerpo físico y sentían que se elevaban y luego veían una luz abierta en el cielo y sentían que se alejaban y de pronto volvían a la realidad, ¿no? Es más o menos a grosso modo la experiencia que implica eso. Él después va a generar más atención de la gente con un segundo libro publicado en 1977 que tiene como apoyo editorial a la Reader Digest y el libro se titulaba Life After Death, ¿no? Un libro muy interesante donde había mucha más información, inclusive casi a nivel científico, que apoyaba la realidad de este evento, ¿no? Él después publicó un tercer libro, Life After o Life Beyond, donde él ya en forma más clara va a describir esto como un hecho concreto. 7 millones de libros vendidos, para que ustedes vean esto. Hoy día hay una tendencia, bueno, no sé si es de ahora o es una tendencia de que ya tiene muchos años, el hecho de ver la muerte como una persona, como un ser, algún personaje que va por ahí con su capa negra, guadaña, que solamente, guadaña. ¿no? ¿Verdad? Una guagaña, o no sé cómo se llaman en diferentes lugares. Y a veces, cierta vez escuché que tiene cierto apoyo bíblico, y cuando pregunté de qué estás hablando, me dijo, bueno, si tú lees en la Biblia, vas a encontrar que hay ángeles que tienen como tarea matar. Por ejemplo, ¿verdad? En el Éxodo, cuando vemos las 10 plagas, encontramos que hubo un ángel que fue enviado a matar a todos los primogénitos. Dice, bueno, aquí está, mira. Entonces la muerte es un personaje, es real. Él va por el mundo y va decapitando, va matando gente para llevárselos. Sí, nosotros bien podríamos llegar a esa conclusión, ¿no? Pero cuando uno analiza el contexto de todas estas historias, nosotros encontramos que ese ser angelical no es el representante, es uno que representa la muerte, pero no es la muerte. O sea, nosotros podríamos personificarla, pero no lo es. En realidad es un instrumento de parte de Dios enviado con una misión particular, ya sea destruir a una persona, o quitarle la vida, o destruir toda una ciudad. Entonces hay que leer el texto bíblico no aislando, digamos, los conceptos que presenta, sino viéndolos dentro de su propio contexto. ¿Y cuándo yo sé que es ángel o fantasma? Bueno, en la misión, o sea, bíblicamente la misión que ellos tienen, uno puede fácilmente
comprender y distinguir entre uno y otro, ¿no? Un ángel va a tener una misión muy parecida a las experiencias bíblicas que tuvieron los profetas o los personajes bíblicos, pero un fantasma ya es una aparición demoníaca cuyo propósito en realidad es otro, ¿no? Muchas veces simplemente alimentar ciertas expectativas que en realidad son falsas en los seres queridos. Si tenemos una sola Biblia, y a pesar de que exista diferentes tipos de credo para interpretarlo, para entenderlo, cuando se habla de la muerte, ¿todo el mundo cristiano piensa igual? Solamente hablando del mundo cristiano, ¿tienen la misma concepción o no? No, lamentablemente no. Con esto de los encuentros cercanos de la muerte, el mundo protestante en forma general ha adoptado con mucha más fuerza la creencia de la vida después de la muerte. Y como ya se mencionó hace un momento, se utilizan una serie de pasajes bíblicos, ¿no? Como la historia del Lázaro y el rico, que supuestamente apoyan este concepto, ¿no? Entonces, el mundo está polarizado, no todos tenemos la misma posición, ¿no? Hay quienes nos apoyamos básicamente en lo que la palabra de Dios dice y otros van mixturando, van mezclando conceptos paganos con conceptos cristianos fuera de su contexto. Hay personas que a través de la Biblia también dice, en el Nuevo Testamento dice, debemos morir para Cristo, debemos morir en Cristo. Y mucha gente dice, no, entonces debemos sacrificarnos, debemos hacer algo para poder llegar a Dios. Y de repente se ha escuchado por ahí en iglesias o se ha llegado de repente al punto de que no, él murió o se asesinó para llegar a conocer a Dios, porque leyó un texto bíblico en el cual decía que debemos morir. Ahora, un asunto más que de repente, aumentando lo que estaba mencionando Jairo, es por ejemplo que en ciertas denominaciones cristianas existe la adoración a los muertos. Si bien es cierto, no bajo ese nombre, pero se rinde tributo, gratitud, veneración a personajes que ya no existen. Entonces, tomando y pensando lo que estamos conversando aquí, ¿qué dice la Biblia exactamente y puntualmente sobre el estado de los muertos? Bueno, la Biblia toca este tema en forma amplia desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Tal vez en primer lugar lo que tenemos que encontrar como definición es que la muerte es contraria a la vida, ¿no? El proceso como Dios dio vida al hombre se registra en Génesis 2:7. Entonces ahí Dios une el polvo de la tierra, que es material inerte, con el soplo o aliento de vida, y entonces aparece un ser viviente, ¿no? Con todas sus características de vida, emociones, psiquis, etc. Y la muerte viene a ser lo contrario. Varios pasajes bíblicos, como Eclesiastés 12, establecen que el hombre al morir simplemente es la desintegración del concepto de Génesis 2:7, ¿no? El polvo vuelve a su lugar y el aliento o esa energía de vida vuelve al cielo. Pero el concepto a veces errado que se tiene de Génesis 2:7 es sobre la palabra aliento de vida y alma, que traducen algunas versiones, que en realidad es un ser viviente. Los dos casos tienen su contexto bien claro, ¿no? Un alma viviente es una persona como nosotros, que podemos llorar, reír, vivir a todo dar la vida, pero el aliento de vida no es una entidad independiente, no es una fuerza con características mentales, sino simplemente es una energía de vida, como la energía que puede dar poder y fuerza a una cámara o a un equipo de sonido. Una vez desconectado se pierde todo eso, ¿no? Ahora, la Biblia añade algunos conceptos más. Para la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la muerte es como un sueño, un estado de inconsciencia. Eclesiastés 9 describe varias cosas. Los muertos no piensan, no sienten, no aman, no trabajan. El Salmo 115 añade que ellos no alaban. El Salmo 146 dice que ellos ya no tienen más pensamiento, hasta la resurrección de los muertos, ¿no? Que es otro tema en realidad. Cuando hablamos de que el aliento regrese a Dios, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, como dije hace un momento, estamos hablando simplemente del poder de vida que Dios le da a esa unión entre el polvo y esa energía, y se convierte en ser viviente. En el momento que una persona muere, esa energía vuelve a su lugar, ¿no? O se retiene en su lugar, que es Dios el que la da, y el cuerpo simplemente se desintegra. Es importante entonces tener los textos bíblicos dentro de su contexto para poder entender exactamente qué dice la Biblia sobre el estado de los muertos. Claro, y es bien clara la Biblia, porque incluso la parábola de Lázaro y el rico la podemos entender mejor dentro de ese contexto, que claro, no fue el propósito de Jesús de escribir una teología de una vida después de la muerte, sino simplemente otro tema.
Pero de fondo, desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema de la muerte es bien claro y no hay ninguna cosa que sea media rara o nebulosa ahí. Muchas gracias por haber estado con nosotros y haber contestado tan eficientemente las preguntas que teníamos. Creo que tenemos un poco más claras las cosas ahora. Ustedes en casa, queremos hacerles recordar que sus preguntas, sus consultas o de repente alguna experiencia que quieran compartir con nosotros o en todo caso quieren contactar de repente a nuestro especialista, pueden hacerlo escribiéndonos al blog, al Facebook y también al Twitter. Muchas gracias. Pues estuvo con nosotros el magíster Edgar Horna, secretario académico de la Facultad de Teología de la Universidad Perón Unión. Nosotros tenemos que irnos a un corte, no se vayan, que volvemos con más aquí en Controversia. Estamos ya de regreso, esto es Controversia, estamos tratando el tema de la vida después de la muerte. Queremos recordarles a ustedes en casa que todas sus preguntas, sus dudas o algo que nos quieran comentar sobre el tema pueden hacerlo llegar a través de las cuentas que tenemos en el Facebook, el blog y también nuestra cuenta en el Twitter. Bueno, con lo que ya hemos hablado en los dos bloques anteriores, podemos más o menos ahondar un poquito más en el tema. A pesar de que existan diferentes maneras de entender lo que es la muerte, lo que sucede después, eso no quita el hecho que existe cierta tendencia en no aceptar que la persona ha fallecido. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, las películas, las músicas y la misma cultura dan ciertas opciones para mantenerse en contacto con las personas que ya han fallecido. ¿Qué podemos agregar a esta parte del tema? Muchas veces la sociedad, en busca de poder contactarse ya con tu familiar, en este caso ya una vez muerto, busca distintas opciones. Una puede ser a través de brujos o curanderos y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero contactarme para ver qué es lo que tiene preparado para mí, mi abuelito, o el futuro. ¿Será igual yo a mi padre? ¿O será igual a mi abuelo? ¿Volverá a hacer mi vida igual a la de él? Muchas personas buscan comunicarse con los muertos para encontrar soluciones a sus problemas, para que le ayuden, para que le vaya bien en la vida. Y esas personas que son mediums han estudiado bastante el mismo hecho de mejorar, ¿no?, su capacidad, porque ellos dicen de las personas que no creen en eso de espiritismo, ustedes que no creen en el espiritismo no han desarrollado su mente y no han visto ese lado psíquico y no tienen esa dimensión que nosotros los espiritistas podemos ver, así dicen ellos. Cuando hablamos de espiritismo, de espiritista, estamos hablando de una organización, ¿verdad? De un grupo. Bien organizado. ¿Dónde es que tiene sus orígenes el espiritismo? ¿Cómo podemos comentar de repente dónde aparece? ¿Es una corriente moderna, recién aparecido, recién se le da importancia? ¿O es... El espiritismo viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? En la Biblia podemos ver a esta hechicera de Endor que ayudó a Saúl y mucho más Saúl, atrás. al rey Saúl. Los egipcios también creían en eso. Tenían sus hechiceros, tenían sus magos, ¿no?, que podían comunicarse con los faraones muertos y todo eso. Pero el mundo trataba de alguna forma, mis gallos, han tenido de comunicarse con los muertos y han tratado de ver en las culturas, las diversas, por ejemplo, en Saúl está tan desesperado que tuvo que revivirlo, así entre comillas, a Samuel. Ahora me hace recordar una historia que pasó en 1847 de unas hermanas que sin querer descubrieron esto de la magia, escucharon cosas que no tenían que escuchar y ahí parece que empezó todo el boom. También hay mucha gente que se aprovecha del hecho de que como seres humanos tenemos esa tendencia a conocer más, siempre queremos saber más allá de lo que podemos ver. Muchas veces la sociedad lo toma muy ligeramente. Tú dices, voy a ir a ver qué me tiene preparado el futuro, ¿no? Pero tú no sabes qué hace la organización más a fondo, qué tiene que hacer. Y cuando te vas enterando de cosas pequeñas que de repente te dicen, no, yo tengo que subir cada mes al cerro y tengo que dar un sacrificio a un espíritu para que yo pueda seguir recibiendo visiones y saber qué es lo que le va a pasar. Ahora, cuando hablamos de espiritismo, hablamos de los espíritus y el contacto con los muertos, hay creo 2 o hasta 3 tipos de reacciones, ¿verdad? Así cuéntame a ver cómo es. O de repente la reacción que Giovanni te expresaba hace ratito, no, tengo miedo, no me hables, no me hables. Por favor. O también puede haber una total indiferencia al tema. Ahora, si hablamos un poquito de las maneras, cómo estas actividades están abiertas a la sociedad, ¿qué podemos encontrar como tal?
Bueno, Antes los me medios, acuerdo que los pueblos cuando se practicaba hechicería generalmente decían, no, hay que sacarlos, que se Quemarlo. vayan del pueblo, hay que quemarlos. Pero hoy en día, con el tiempo, has visto que esto se ha ido transformando en un producto más. O sea, tú dices, ¿sabes qué? Voy a ir a ver a la astrología. Quiero ver qué es lo que tiene preparado a través de las estrellas, o cuál va a ser mi futuro económico. O también, hoy, ¿sabes qué? Estoy enfermo. Alguien me tiene de haber hecho un mal y voy a ver a través de este brujo a ver qué me dice. y Y es los medios, común. y los medios han aprovechado de esto y han hecho que todo esto aparezca en sus contenidos, ¿no? Hay películas, dibujos, ¿no? Y Y ahora hablando, y lo que se hablando puede de ver, eso, bueno, dale. ya, ok, y hablando de eso, inclusive los juegos, ¿no? Estuvo de época para los adultos hacer este juego de la Ouija, pero ahora vemos hasta niños que quieren buscar y Lo quieren puedes comprar en el probar. súper. Yo Tiene no, que yo probar. no- Los sí, super. eso, yo no me lío la mente. Hasta en un supermercado, una juguetería, podemos encontrar ese tipo de juegos como si fueran inofensivos. Y Jairo dice, a veces no nos damos cuenta a qué nos metemos solo por querer tener curiosidad o tratar de solucionar un problema rápidamente. Ah, Y también se ha vuelto tan común que incluso nos vemos bombardeados día a día, incluso en los mismos periódicos, las propagandas, es los algo muy horóscopos. común, hasta en las calles, ¿sí o no? Algo tan básico del horóscopo. Oye, ¿tú de qué signo Te eres? pueden leer la mano, ¿no? Te leen la No, mano, ven no, bueno, todo. pero claro, eso todo tiene que ver con el espiritismo, ¿no? Pero tratemos de no salir del tema en lo que estamos hablando, ya que estamos hablando netamente del estado de los muertos, qué sucede con ese asunto. Ahora, si es tan abierto el tema, ¿por qué habría que tratar de explicarlo? Me explico un poquito más o menos Es que la mayor qué parte puede de la haber. sociedad ya no tiene interés tanto cómo es su vida o cómo la vive, porque sabe que, bueno, muero, voy a poder tener la oportunidad de vivir de nuevo otra. Porque ya no les interesa eso, porque los medios prácticamente han hecho que este mito ya se convierta en realidad, porque ven que, en las películas, en los dibujos, hasta que O las ventajas que tendría tener un guía espiritual a tu costado que tiene tanta experiencia y que te puede ayudar a prosperar, porque mucha gente dice, yo tengo un guía espiritual para lo que es este asunto de mi financiamiento cuando soy un empresario grande. Y la gente bien, ¿no? Que tiene alto grado social tiene cree a veces en eso. De manera real, ¿ok? Porque estamos hablándolo de repente como ejemplos lejos, gente que trata de contactar a los muertos, esto que el otro. Sin embargo, dentro de nuestro barrio, dentro de nuestra familia inclusive, existen ciertas cosas que, bueno, vamos a decirle ciertas historias como que en algún punto ha existido este tipo de contacto con los muertos. No sé si ustedes han escuchado algo de esta parte. Algo tan básico es el ir a visitar los días 1 de noviembre a los muertos. Tú llevas la comida que a él le gustaba y llevas la música que a él le gustaba, contratas un grupo inclusive y se le van a tocar a las tú me dices, historias no, urbanas, él ¿no? está, Las historias urbanas. él está gozoso de que nosotros le llevemos esto. Y también como nos hacen creer sobre eso, desde siempre se ha hablado de estos temas, de que aparecen muertos en las fotografías, incluso en el YouTube hay Yo lo vi. videos, Lady entonces tiene uno una- te lleva a Lady, creer en cuéntanos. esas cosas. Pues en realidad algo muy raro me ocurrió hace pocas semanas atrás y como que me saqué una foto con unos alumnos y en la secuencia hay uno de más que no es mi alumno. Entonces yo digo, ¿es o no es? Porque para colmo lo está mirando a mi alumno así, ni siquiera mira enfrente y como que ahora quiero averiguar si realmente existe Son esa cosas que te persona o no. desconciertan y te confunden. Yo tengo un amigo que una vez estuvo reunido en su casa de una tía y pues estaban orando para bendecir los alimentos. Terminaron la oración, dice que la azucarera se hizo así, levitó. Bueno, entonces encontramos con un asunto aquí, ¿verdad? Es que pareciera inevitable en algunos puntos que el espiritismo, bueno, que se propaga, ¿verdad? Y las creencias culturales que existen, porque dentro de la idiosincrasia y dentro del folclore de cada pueblo, de cada lugar, existen ciertas ideas. Pero, ¿qué de la parte religiosa de esto? Porque puede haber un sector de la población de repente que dice, bueno, yo no creo en fantasmas, para mí no me afecta, yo con tal que tenga mi santito suficiente. ¿Es eso también espiritismo de repente? Hay una buena pregunta también, ¿será que esa cosa que aparece, ese espíritu, es realmente esa persona que murió o no? Y también hay religiones, ¿no? Que piensan que que el espíritu prácticamente llega a encarnarse dentro de la persona y encarna y se encarna y se encarna y es el mismo espíritu, ¿no? Ese que está dentro del mundo que tanto estamos hablando. Y hay personas que se encuentran y dicen, yo te conocí en otra vida.
Sí, y son religiosos, no son personas que tienen una religión en sí y dicen ser cristianos. Ahora, dentro de la sociedad, dentro de nuestro mundo, nosotros estamos, como jóvenes, ¿no? Estamos al tanto de la última música, la última canción, la última película, vamos a ver al cine. ¿Será que de repente el espiritismo hoy se ha vuelto práctico? Es un espiritismo que relacionado con nosotros mega leve, súper tranqui, que ahora ya no nos asusta, ya no nos incomoda, lo vemos, y más bien si se murió y no regresa, qué cólera, qué mala película. ¿Será que se ha vuelto así hoy en día? Inclusive lo puedes ver en películas tan básicas como para niños. Imagínate 5 temporadas de una película de un hechicero, un niño que fue creciendo en la escuela de hechicería. Y el niñito hoy en día ve los juguetes en la casa, oye, ¿sabes qué? Yo te hago el poder tanto para que puedas hacer esto y puedas volar. Te hago esto. Claro, Y es tan sencillo, el papá le una escuela donde les compra. enseñen eso, quieren ser eso. O también hay un dibujo, ¿no? Donde prácticamente él puede tomar una combi y irse al otro mundo y regresar, ¿no? Muere y no le importa porque sabe Como que si puede te volver. pudieras pasear en ambas. Claro, se pasean, ¿no? Y algunos, o sea, productores ya saben de que esas películas son las que Venden. más llaman la atención y revientan las taquillas y hacen filas y colas. Y la gente, si no ha ido ese día, se frustra y dice, mañana tengo que ir, sí o sí. Y sabe, es interesante recalcar que los géneros de películas que contienen espiritismo ya no se limitan simplemente al género del terror, ¿no? Hay películas románticas, hay películas cómicas, hay de todos los géneros y siempre traen un poquito de este tema como que camuflado y el que lo ve, ¿no? Qué chévere, qué bacán la historia, ¿no? Que no lo mataron al final o que regresó, mira cómo le ayudó. Veamos esto en el sentido de, ¿no será en realidad este esfuerzo por tratar de negar que el hombre va a morir? Recuerdan ustedes que cuando Dios creó al hombre, Él no lo creó para que fuera destruido, ¿verdad? Dios creó al hombre para que fuera eterno, para que viviera con Él por toda la eternidad. Sin embargo, cuando el pecado entra a la tierra, ¿verdad? El plan de Dios se destruye, desaparece. Sin embargo, existe un nuevo enfoque, ¿verdad? Que nosotros los cristianos apuntamos a la eternidad, vivir a la eternidad con Cristo, vivir por Él por siempre y para siempre. Entonces, ¿qué menciona la Biblia? Ya que en realidad la sociedad en la que nos encontramos parece desesperada por saber qué sucede, porque si morimos, entonces ¿cómo es que vamos a llegar a la eternidad? Entonces es mejor tener una creencia que nos haga creer, que nos haga entender que la vida en realidad sigue, a que simplemente pongamos el fin allí. Vamos a volver en el siguiente bloque, estamos tratando el tema de la vida después de la muerte. Vamos a volver para hablar con nuestro especialista y aclarar exactamente qué tiene la Biblia que decir referente a esta parte de nuestro debate. No se vayan, volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, ya estamos de regreso, esto es Controversia, estamos tratando el tema sobre la vida después de la muerte. Estamos en el último bloque, queremos hacerles recordar si encontraron alguna información o escucharon algo que les parece interesante y pueden compartir más información con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestras cuentas en el Facebook, el blog y también el Twitter. Ya está con nosotros nuestro especialista, él es el magíster Iván Balabarca, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Hola Caleb, hola muchachos, gracias por la invitación. Hablamos de espiritismo ahora como tal. Ya vimos que el estado de los muertos, la Biblia presenta ciertas cosas. Está bien, están muertos, pero aún así existe la tendencia, vamos a ponerla así, la tendencia de estar siempre en contacto con los que se fueron. ¿Eso es espiritismo o es otra cosa? Eso es espiritismo puro y duro. Querer mantener, establecer y desarrollar un contacto con personas que ya fallecieron, pensando que son sus almas. Bueno, no es otra cosa que tener contactos con demonios, y eso es espiritismo. Sin embargo, hay personas o hay grupos que afirman que este espiritismo se divide en blanco, negro, o sea, bueno y malo. Entonces las personas se confunden, bueno, esto es bueno, entonces no hace ningún daño. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? Espiritismo es espiritismo, puede ser blanco o puede ser negro, pero está generado, tiene su raíz, tiene su base, tiene su origen en el mismo enemigo de las almas, en el mismo ángel que se hace pasar por ángel de luz, siendo Lucifer, siendo un demonio, según San Pablo.
¿Es la adoración a los santos una expresión del espiritismo? Hay que definir qué son santos. Santos somos tú y yo, somos separados. La palabra santo significa separado para un uso sagrado. Tú y yo, al ser cristianos, decidimos entregar nuestras vidas en servicio a Dios. Entonces, eso nos constituye en santos, en personas separadas. Pero también, en el argot popular, un santo es una persona que ha muerto y que de alguna manera tiene un ministerio intercesor entre Dios y el hombre, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que estas personas, por más virtuosas que hayan sido, han muerto y están durmiendo el dulce sueño de la muerte. Entonces, ya están allí en la tumba. Tener contacto con ellos o pretender tenerlo es una manera de espiritismo, entonces. ¿Qué podemos mencionar referente a los orígenes del espiritismo? ¿De dónde viene el movimiento? Porque es un movimiento, hay cierta organización como tal. Es una pregunta muy interesante. El espiritismo existe desde la creación, cuando el diablo le dijo a Eva básicamente dos cosas: no moriréis y seréis como Dios. Todas las culturas antiguas tienen su tufillo espiritista. Sin embargo, el espiritismo moderno como lo conocemos ahora empieza en el siglo XIX, aproximadamente en 1848, con el evento más sonado de las hermanas Fox, y antes de ellas, quien anunció que las hermanas Fox tendrían su primer encuentro espiritista fue un zapatero espiritista llamado Andrew Jackson Davis, quien anunció unos días antes que las hermanas Fox tendrían un encuentro con el más allá. Desde ahí empieza un movimiento que ha ido madurando y se ha ido fortaleciendo y desarrollando hasta llegar al siglo XXI. Algunos consideran a los espiritistas ahora como un grupo organizado, como una religión. ¿Se puede hablar de ellos como religión? ¿Pueden ser una religión ellos? La palabra religión viene del latín religare, que significa reunir, religar, ¿sí? En un punto pues real, concreto, muy castizo, religar al hombre con Dios, eso es religión. Pero si se trata de religar al hombre con el diablo, es que el hombre jamás estuvo ligado directamente al diablo desde la creación, estuvo ligado a Dios, por eso es religión. Sin embargo, si queremos hacer una definición más amplia del término, podría decirse que es un ligar al hombre con el diablo y podría ser una religión satánica. Bueno, sea religión satánica o es un grupo organizado que cada vez está teniendo más revuelo. Y la gente ahora prácticamente en oposición porque ve que el espiritismo funciona a veces, ¿no? Los espíritus, todo eso. ¿Será que la gente ya se ha aburrido del cristianismo y quiere respuestas rápidas? Y no tan así, sino que en el principio, ¿no es cierto?, decía Satanás al engañar a la mujer, le dice, claro, si comieres de este fruto seréis como Dios. Hoy en día ciertas iglesias podrían ocupar este sistema como algo esotérico y demostrar exoterismo alabando y adorando a Dios y por dentro practicando hechicería pura. Muy buenas preguntas. Fíjate, cuando nosotros vemos el movimiento espiritista, hay una facción, hay un espacio que está organizado, pero en su mayor conjunto, más que una organización, es un movimiento que asume muchos roles, muchas caras, desde el tema de la música, la ropa, la alimentación, el estilo de vida. Es difícil de definir este movimiento espiritista. Y ese movimiento espiritista, como filosofía, también se puede encontrar en movimientos religiosos, ¿sí? Y en movimientos religiosos organizados, que pretenden adorar a Dios, pero no lo conciben a Dios como lo concibe la Biblia, sino lo conciben desde su manera de interpretar la realidad. Y eso puede también tener tufillos espiritistas. En Apocalipsis menciona algo raro, el tema de las ranas. ¿Es también algo espiritista eso? Interesante la pregunta. Al final del Apocalipsis aparece la batalla del Armagedón, y aparecen 3 espíritus inmundos a manera de rana que tratan de juntar a los hijos del enemigo contra los hijos de Dios en la última gran batalla. Eso se llama Armagedón. Uno de esos 3
espíritus inmundos viene a ser el espiritismo, puro y duro. El movimiento espiritista desde una interpretación historicista del Apocalipsis. Se puede ver ahora la moda que tiene ese espiritismo y también a veces ya el rechazo al cristianismo. La gente, ¿por qué ahora está tratando de preferir un poquito más o ya lo acepta como si fuera algo normal? Excelente pregunta. Esto ya viene desde el siglo XIX. Bueno, cuando termina la Edad Media, estamos hablando del siglo XVI, Martín Lutero clavando las 95 tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg, la imprenta, el Renacimiento, es la pintura, las artes. Es un volver a la época clásica, es un volver a la cultura romana, a la higiene, a la limpieza, al conocimiento. Con esto surge el humanismo, es decir, la diosa razón. Chau Dios, chau religión, chau misticismo, chau escolasticismo, ahora es la razón y el estudio. Han avanzado los siglos y esto ha madurado y ha calado más en el siglo XVIII, XIX, XX y ahora también en el siglo XXI. Si no lo entiendo, si no es demostrable con mis sentidos, no lo creo. Yo soy la medida de mi fe y yo soy la medida de mis creencias. Entonces el hombre ha sacado a golpes a Dios de su vida y trata de racionalizarlo todo. Entonces ahí vemos pues que Dios ha perdido espacio, pero el ser humano es un ente espiritual y esa espiritualidad la va a llenar. ¿Con qué? Ya no quiere saber nada con Dios. La va a llenar con la otra oferta que tiene el enemigo. De alguna manera, en este conflicto que hay en esta tierra entre el bien y el mal, el enemigo está teniendo éxito en sacar a Dios de las vidas del hombre y en dar sus productos para que sean completos. Cuando vemos los productos de la media, ¿verdad? En películas, música, de dibujos animados, presentaciones para menores de edad, niños, etcétera, podemos ver que antes del espiritismo de repente, bueno, hablando de la experiencia que podemos tener de acuerdo a la edad que tenemos, siempre se relacionaba los fantasmas, la comunicación con los muertos, con un cierto género de películas, de repente las películas de terror, de horror. Sin embargo, hoy se los puede ver en todos los géneros sin ningún problema, ¿verdad? Y como que se ha vuelto normal y se ha vuelto un tema que, bueno, la gente fanática quiere hacer la diferencia, que quiere hablar. Si nos vemos en ese contexto, porque es el contexto en el cual los jóvenes y posiblemente las personas que nos están viendo ahora se encuentran. ¿En qué me afecta a mí tener las cosas en claro? Esto es, no debo meterme. Esto no es, entonces, esto debo... ¿Cómo elijo? Porque está en todo. Si voy a ver una película, ahí va a estar. Si voy a leer una novela, ahí está. Si voy a comprar algún póster o algo que me llame la atención, que recién sale, ahí va a estar. Entonces, bueno, no me hago problemas, simplemente me tapo los ojos, está bien, no está mal más, así que no interesa. ¿Es una actitud correcta al tema? Muy interesante, creo que le has dado en el punto al tema. Los seres humanos necesitamos establecer a quién servimos. Especialmente los jóvenes debemos ser dueños de nuestra mente. O servimos a Dios o servimos al enemigo de Dios. O nosotros decidimos ser hijos de Dios o no. Y si decido ser un hijo de Dios, empiezo a vivir el estilo de vida del Señor. Una consulta. Ahora como hay tanto esto del espiritismo, ¿no? Nos puede llegar a asustar. Y entonces, ¿cómo podemos saber cuándo somos espiritistas nosotros mismos? Muy buena pregunta. Para conocer un billete falso, yo no necesito llevar un curso de billetes falsos. Lo único que yo necesito es conocer muy bien el billete verdadero y cuando encuentre un billete falso, lo voy a saber rápidamente por contraste. Yo debo conocer muy bien al Señor y su palabra y lo demás vendrá solo por contraste. ¿Está el espiritismo metido en algunas ciencias como la psicología, la filosofía? Muy buena pregunta. Espiritismo tiene dos, entre sus muchas caras, dos argumentos fuertes. El ser humano es como su propio Dios. Punto 1. Punto 2. El ser humano no muere. Si hay alguna ciencia que basa sus paradigmas, ¿sí?,
argumentando que el ser humano es como un pequeño Dios, si la ciencia me está enseñando que Dios no existe, si la ciencia me está enseñando que el ser humano es suficiente en sí mismo, si hay alguna ciencia que me está enseñando que yo tengo vida después de la muerte, entonces, por más que sea ciencia o ciencia entre comillas, como la parapsicología, que pretende ser ciencia pero no lo es, entonces pues es una ciencia con matices espiritistas. ¿Qué podríamos mencionar referente al hecho que existen pruebas? Hay personas que son, por decirlo así, vivo ejemplo, así se denomina, ¿no? A mí me ha pasado, yo estuve ahí, tú no has estado ahí, no me puedes decir que no existe, o no me puedes decir que no es real, no me puedes decir que no fue mi abuelito que me cuidó porque yo lo vi, él estaba allí cuando sucedió, tú no estabas ahí, o si no, cuestiones como, yo te conocí en otra vida, yo sé cómo te llamabas, y comenzar a contar cosas que de repente la persona vio en sueños, etcétera. ¿Qué aptitud tomar ante estas experiencias que muchas veces se presentan como verdaderas? Cuando el rey Saúl quiso saber cómo le iba a ir en la guerra, quiso tener un contacto espiritista, porque Dios no lo contestaba, porque él no quiso ya tener contacto con Dios. Entonces buscó una medium espiritista y logró establecer contacto con Samuel. Y Samuel había muerto ya. Entonces, ¿con quién habló? Pues habló con un demonio. Pero era Samuel y él le creyó. Y miren qué casualidad, cuando leemos la Biblia descubrimos que lo que le dijo este demonio sucedió. ¿O es que acaso el demonio puede saber el futuro? Yo pienso que quizá el demonio puede conocer o puede vislumbrar parte de un futuro cercano y de esa habilidad se vale para engatusar a mucha gente. Vuelven a aparecer demonios hoy en día en la persona de seres queridos, de seres muy amados que han sido arrebatados de nuestro lado por la muerte, para darnos esperanza, entre comillas, falsas esperanzas, anunciándonos eventos futuros que probablemente sucedan, pero esto es para engañar a las personas. ¿Qué hago yo? Digamos, yo que estoy viendo el programa y de repente tengo una experiencia mía, yo he visto a un ser querido que ha muerto o yo he acudido en algún momento a tratar de contactar con alguien que yo extrañaba mucho o conozco a alguien en esa situación. ¿Qué hago yo ahora que entiendo que en realidad esto es algo con lo que tengo que tener cuidado? Escrito está: no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque algún día el Señor volverá. Y los muertos que murieron creyendo en el Señor Jesús resucitarán. ¿Se encuentra el tema del espiritismo aislado de otros temas o se encuentra relacionado con algún tipo de mentalidad, alguna manera algún estilo de vida que existe hoy en día? ¿Es el espiritismo un tema separado de repente, digamos, de la moda, digámoslo, de las tendencias a volver a lo natural, a comer sano? ¿O no tiene nada que ver? ¿Por qué algunas filosofías New Age, nueveristas, consideran que debemos dejar de comer carne, que no debemos contaminar la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Bueno, ellos dicen esto porque no debo comer a estos animales porque pueden ser la reencarnación de seres humanos, mientras que la Biblia no dice eso. No hay que contaminar la tierra porque es nuestra mamá, porque la tierra tiene un espíritu, pero la Biblia no enseña eso. O sea, pueden cuidar la tierra, se loa, se felicitan los esfuerzos por tener una vida saludable, pero lo que hay que observar es cuál es la filosofía que está detrás de este movimiento. Entonces, la filosofía es espiritista, mientras que la postura cristiana es otra, es cuidar la tierra, cuidar nuestro cuerpo, porque Dios nos ha puesto como buenos mayordomos. Cerrando el tema, ¿qué tenemos que tener en claro cuando tratemos el tema del espiritismo? Puntualmente, ¿qué nos dice la Biblia y cómo podemos tomarlo y hacerlo de manera práctica para que provoque y tenga en nosotros ese cambio de actitud que necesitamos? Escrito está en Deuteronomio 18. Joana. Deuteronomio 18:10 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esa abominación
para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Fíjense, hace varios años atrás fuimos de viaje con unos alumnos a cierta ciudad del Perú y caminando por una de las calles en uno de los barrios, pues observé que al final de la cuadra había un animalito muerto. No dije nada a mis alumnos, seguimos llegando y cuando estuvimos al lado de ese cadáver, le dije a mis alumnos, miren. Cuando mis alumnos voltearon a mirar, vieron pues un espectáculo horrendo. Uno de ellos no soportó las náuseas, el asco y avanzó corriendo. Asco, náuseas, abominación. Eso produce el contacto espiritista en el corazón de Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos asumir un rol, debemos asumir una posición en esta controversia. O estamos con un Dios de esperanza que nos ofrece vida eterna, o estamos con el enemigo de Dios que nos ofrece una mentira, un engaño, que al final resulta abominable para los planes eternos de salvación y de esperanza de Dios. Recordar sobre todo la esperanza de la vida eterna y que la muerte no es el final de todo, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Así es. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue el magíster Iván Balabarca, docente en la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Tenemos que terminar el programa aquí, tenemos que cerrarlo, pero queremos hacerles recordar a ustedes en casa que si tienen preguntas, tienen comentarios, tienen algo que compartir con nosotros, pueden hacerlo a través de las cuentas que tenemos en el Facebook, el blog y también el Twitter. También queremos hacerles recordar que escribiéndonos al correo electrónico ustedes pueden obtener el curso bíblico La Biblia Habla. En este curso podemos aprender cómo es que la Biblia tiene soluciones prácticas para los problemas del diario vivir. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Controversia. Después de la muerte está incluso tratando de científicamente, no valga la redundancia, científicamente viendo la razón, ¿no? Que cómo es que el alma puede salir del cuerpo y algunos científicos están tratando de investigar de alguna forma cómo es que eso puede pasar. ¿Han escuchado la expresión no camines hacia la luz? El umbral. ¿Verdad? Se habla de una luz blanca. De repente podemos hablar un poquito sobre esto, experiencias cercanas a la muerte. Sí, hay personas que parece que tuvieron un accidente, ¿no? Y tuvieron un paro y de repente es como que viven fuera de su cuerpo y ven la luz o ven a familiares. También y al retornar, algunos casos que ven puertas y según eso, según sus hechos, tienes que hacer tal cosa porque no puedes irte al otro mundo, porque tienes que solucionar algunas cosas. Hay una noticia, un caso de una niña que murió, que estaba prácticamente muerta, creo que estaba ahogada, y le estaban tratando de revivir, pero la niña mientras estaba ahogada, o sea, estaba muerta, ella vio que había una señora que la atendió amablemente, que se llamaba Elizabeth, y que según ella era su ángel, y que le dijo, ¿sabes qué, hijita? Tú no estás preparada aún para este mundo, así que vas a tener que volver a la vida. Y en eso, plum, reaccionó y revivió, ¿no? Y la niña lo cuenta porque realmente vio que lo pasó, ¿no? Y la gente dice, ahí está, ya ves, vida después de la muerte. Y hay otras personas que comentan de que caen en un accidente y quedan graves, ¿no? Entonces, cuando llegan a los médicos, dicen, no, él está muerto. Y esta persona como que sale de su cuerpo y ve que van a donar sus órganos. Y dicen, no, todavía está. La reencarnación. Hablemos un poquito de qué pasa, qué es lo que se piensa que sucede cuando una persona muere. hay tantas cosas que se piensan. Por ejemplo, ¿Cómo cuáles? Mencionamos algunas. Sol, La reencarnación. La reencarnación. Dicen, ¿no?, que algunas religiones piensan de que tú tienes el karma, ¿no? Y según las cosas buenas o malas que hayas hecho, vas a poder reencarnarte en alguien mejor o en un lapicero. O en un sapo, o en algo feo que no te gusta. Sí, como un castigo o recompensa a lo que hiciste en tu vida. Justo hablando de esto, me acuerdo que una vez me invitó un compañero a su casa y vi en la mesa del centro un pececito y con mucho respeto me dijo, es mi abuelito, así, de esa manera.
¿Qué otro tipo de creencias existen referente a lo que sucede al morir? Porque la reencarnación es una de ellas. ¿Qué más hay? Otros dicen que cuando las personas muere automáticamente, pero va a llegar un momento en el cual todos resucitan, los malos y los buenos, y va a estar Dios allí diciendo, bueno, tú te vas al cielo, tú al infierno, como que con una lista, ¿no? Tú te vas al cielo, tú al infierno, tú al cielo, tú al infierno, y ahí recién uno va a recibir el tormento eterno o también va a recibir su recompensa. Pero hay otros que creen en un mundo de los muertos, que existe un mundo material de muertos, que es el más allá. Cuando mencionamos el juicio, una cuestión, también hay un grupo religioso bastante fuerte y varias creencias religiosas en realidad que tienen la convicción de que en realidad la muerte no es el punto final, o sea, no es que cerré los ojos y se acabó, sino que simplemente el pasar a otro estado, ¿verdad? ¿Qué sabemos sobre esa Por parte? ejemplo, las culturas que hubo en Perú, un ejemplo, a los muertos se los envolvía con todas sus joyas, incluso hasta sus mascotas, porque se pensaba que iban a ir a otro mundo donde iban a ser felices, según sus hechos, e iban a estar con todos sus antepasados y toda su O en familia. el mundo oriental se habla del principio es el final, ¿no? Ellos ven la vida de una manera circular. Vas a morir, vas a reencarnarte, vas a morir de nuevo, vas a ir así y así. Pero aún hay pueblos donde una vez que la persona muere, se le hace el respectivo funeral y después, pasando tantos días, al amanecer, se le quema todas sus pertenencias, ropa, vehículos, si tenía también, tienen que quemárselos para que él pueda también reclamarlo en el lugar que esté, todo lo que él había ganado en esta tierra. O los egipcios que pensaban que cuando se moría su cuerpo, el alma salía disparada y como que tenía alas y se iba volando, volando hasta lejos, donde era el mundo de los muertos. Y no sé si recuerdan cuando se descubrió la tumba de cierto personaje en la China, si es que no me equivoco, que se encontraron con estatuas de soldados. ¿Recuerdan? Barro. Exactamente, y cada uno preparado distintamente, todos diferentes de uno al otro para que protegiera a este personaje. Incluso para en que su conquistara peregrinaje, también en ese ¿verdad? mundo. Para que si conquistó en esta tierra, pues que conquiste en el más allá. Entonces, existe como una negación de la muerte. ¿Será que las creencias que estamos comentando serán simplemente algún motivo o tienen como motivación principal el hacer creer a la persona o el querer negar que la muerte en realidad puede ser el fin de todo lo que existe, o es simple, o es algo real, algo que las personas utilizan para tratar de consolarse? O también será que Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Controversia. Hoy tenemos un tema muy interesante y a la vez muy intrigante. Queremos hablar sobre la vida después de la muerte. No se vayan, que aquí iniciamos el programa. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, vamos a empezar a conversar ya. Queremos recordarles a ustedes en casa que si tienen algo que comentar sobre este tema, alguna pregunta, alguna referencia que quieran compartir con nosotros y los demás amigos alrededor de Latinoamérica que nos siguen a través del internet, pueden hacerlo a través del Facebook, el blog y también nuestra cuenta en el Twitter. Chicos, bienvenidos al programa. Conversábamos un poquito antes de empezar el programa y como que Nos asustamos. escalofríos. bueno, empezamos hablando sobre algunas creencias que existe referente a qué sucede cuando uno muere. ¿Qué hemos escuchado alrededor? Bueno, en la sociedad muchos tenemos miedo, la gente tiene miedo a la muerte porque como que es algo que separa a un ser querido o a alguien cercano y eso hace que uno quiera pensar qué hay más allá, ¿no? Claro, el miedo al desconocido, no saber qué va a pasar con nosotros una vez que morimos, ¿no? Sí, también el miedo al olvido, ¿no? No quieren que los olviden y tampoco ellos quieren dejar de tener influencia sobre sus seres queridos. Sin embargo, también algunas corrientes, más allá de morir y que la vida se termine, piensan que existe... La corriente filosófica ha influido mucho en esta sociedad también. ¿O será que el hombre quiere vivir eternamente, no? No quiere tener la idea de que murió y que ya no puede existir más. ¿O será que dentro de nosotros hay algo que nos dice que no somos, que debemos pensar que podemos vivir eternamente? Es que no te has puesto a pensar que a lo mejor es algo que te estás preparando para otra vida, pero algo entrete. O sea, para ti la muerte no es el fin, sino que es un estado que tienes que pasar. Como comentaba Caleb, imagínate un ejército, el emperador haber dejado a un ejército para prepararse para ¿quién la ha otra escuchado vida. alguna vez en alguna película o de repente lo ha dicho? Muere un familiar querido o de repente una persona mayor y la expresión no te preocupes, ahora está en un lugar mejor. O el hecho de no te preocupes que desde donde esté te va a estar cuidando.
Existe la creencia de que los muertos son mejores que los vivos a veces. Que Entonces, están en un lugar mejor, que se sienten, disfrutan más y también pueden intervenir en el mundo de los vivos. Y que no hay dolor, no hay sufrimiento, es como que es una etapa. Dice, en mi la que- abuelito me está viendo, él me cuida del no, cielo. y existen algunas malinterpretaciones, especialmente en el mundo de las películas, ¿no? Se presenta a la gente que murió acá y sale después en un lugar perfecto, fumando el mejor cigarro o teniendo el mejor licor, porque es la concepción de lo que es una vida mejor para ellos. Ahora, si tomamos en cuenta todo esto, ¿no? Todo lo que estamos viendo, el tipo de pensamiento, la intoxicación, el folclore, ¿de dónde vienen todos estos tipos de creencias? ¿Tienen algún fundamento? ¿Están solamente basados en cuestiones culturales? Ahora esa ciencia que trata de buscar la